Sabemos que estas generaciones están buscando esa respuesta. Algunos están buscando el poder en lugares equivocados, fuera de la cruz. O saben de la cruz, pero no han entendido su significado. ¿Qué fue lo que Cristo hizo allí? ¿Por qué lo hizo? Pero yo pienso que es de extrema importancia que entendamos lo que allí fue desatado. Porque en la cruz, escúcheme bien, se desataron cosas impresionantes. Amén. Allí hubo una derrota irrevocable al diablo. Allí en la cruz fuimos sanados de nuestras enfermedades. Quiero que se vaya a Isaías 53 del 1 al 12 y lo vas a leer junto conmigo y vas a entender lo que sucedió allí en la cruz. Isaías 53 del 1 al 12. Por eso hoy vamos a hablar cómo apropiarnos de aquellas cosas o beneficios que nos da la cruz. ¿Qué sucede cuando nosotros predicamos este mensaje de la cruz? Hoy sabemos que gran parte de la humanidad todavía no entiende lo que es la cruz. Ellos creen que la cruz es simplemente un trozo de madera, de metal que quizás se lleva colgado al cuello, ¿verdad? O un pedazo de madera izado dentro de una iglesia y no, ahí está, basta con eso. No, tenemos que entender cuál es el resultado, amén, por el cual Cristo murió en la cruz. ¿Estamos ahí? Todos léanlo en voz alta, por favor, y esté atento a esto. Isaías 53 del 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él de hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, escúchelo, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras, diga conmigo, por nuestras, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por las rebeliones de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Siga, continúe. Por tanto,
Yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Tome asiento. Pregunto, ¿será de vital importancia conocer los resultados de la cruz? Claro que sí. El deseo del Señor es que este conocimiento sea revelado a la humanidad, para que ellos puedan reflexionar de su error, de su equivocación. Yo pienso que la muerte de Jesús se puede dividir en tres partes. Número 1, la tortura física y la muerte en la cruz. Número 2, la muerte espiritual que él vivió. Número 3, la resurrección. Son tres temas que vamos a tocar a lo largo de este tiempo, 1 o 2 meses. Y yo quiero que usted reciba esta palabra para que su forma de pensar en cuanto a la cruz cambie. Mire que cuando se tiene el pleno conocimiento de esta verdad, su vida tiene que cambiar. Su cristianismo tiene que cambiar. Porque esto lo llevará a una santificación en él. Esto lo llevará a ser un hombre y una mujer libre en cuanto a amar a Dios. La palabra dice: y conoceréis la verdad, y esta verdad os, ¿qué? Os hará libre. Hablemos de la tortura física y la muerte en la cruz que tuvo que vivir el Señor. No fue algo fácil, ¿verdad? Jesucristo fue crucificado. La palabra crucificado tiene que ver con fijar, clavar. Esta viene del latín. La palabra crucificado viene del latín, que significa fijar, clavar. No fue fácil para el Señor tener que vivir esta situación. En aquella época, los medo-persas se inventaron esta tortura. Alejandro Magno fue el que tuvo que realizar esta cuestión. Luego los atenienses la aprendieron. Los atenienses la pasaron a los egipcios. Los egipcios la pasaron a los romanos, y los romanos la perfeccionaron. La tortura de la cruz. Y de ahí en adelante se comenzó a justiciar a muchas víctimas. Esta tortura se hacía porque era lenta. Y lo ideal para aquellas épocas, para aquellos tiempos, para aquellos gobiernos, era que la persona culpable recibiera un castigo, según ellos, justo. Todo lo que era homicidas, todo lo que faltaba a la ley, era castigado. Amén. Por eso era una pena de muerte espantosa. Los romanos perfeccionaron esta forma lenta para matar a las personas. En ese caso, Jesús tuvo que vivir esa situación. Cuando los judíos caían en esta situación, ellos decían que la maldición le había llegado. Y ellos se basaban en la palabra que está en el libro de Deuteronomios, capítulo 21 al 22. Y quiero que vayas conmigo hasta allí. Era uno de los más humillantes y crueles métodos de ejecución, y de los más viles que se usaban en la época para ajusticiar las personas. Los ciudadanos romanos, ellos sí se protegían para no caer en esta ejecución, a no ser que a uno de los
de los soldados desertara del ejército, ellos sí caían en esta pena de muerte. Pero era algo terrible. ¿Qué dice el libro de Deuteronomios 21:22? Lo que pensaban los judíos: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, ¿y y lo colgaréis en un madero? Amén. Veamos algunos puntos específicos que contribuyeron a la muerte física de Jesús. Dice la palabra que Él fue azotado. ¿Cuántos creen que es así? En la época de Jesús, el azote era un instrumento de castigo impresionante. Esto estaba compuesto por varias correas de cuero. Ellas eran trenzadas y cuyo extremo terminaba en varias bolitas de plomo. Escúchelo. Anexo a estas bolitas de plomo iban astillas de hueso de animal. Se le agregaban dientes de oveja afilados. Esto llevaba cada trenza. Y esto lo agarraba el verdugo y lo dejaba caer sobre la espalda de la persona, sobre el torso, los glúteos y los brazos. Cada latigazo que caía en la persona profundizaba, abría el hueco prácticamente por el peso del plomo. Los huesos que llevaba el látigo arrancaban la carne, la piel, o sea, toda la parte cutánea se destruía. Era espantoso el dolor, la sangre que se derramaba. Amarraban la víctima en el pilar y comenzaban a darle. Le daban y le daban. Esto era para debilitar rápidamente a la víctima y dejarla al borde del colapso o de la muerte. Y esto fue lo más que le pudo doler al Señor. Anexo a estos azotes, la humillación grande que llevaba también era el escarnio de aquella persona, la burla que recibió Jesús cuando días antes lo habían proclamado como rey. No fue fácil para él, pero el verdugo se alegraba. No fue fácil para el Señor estar allí solo, abandonado por sus discípulos. Todo esto tuvo que resistirlo por amor a usted y a mí, por amor a la humanidad. Pero hay muchos que no han entendido qué fue lo que hizo Jesús en la cruz. Como le dije hace un momento, muchos cargan la cruz ahí en su cuello, en su brazo, en la cartera, o en muchos lugares izan la cruz de madera, pero no saben qué hay en ella, cuál fue el resultado eficaz que nosotros hemos recibido. Por eso quise compartirle este punto específico que contribuyó a la muerte de Cristo. Todo lo que Él vivió, lo que Él padeció. Otro punto de vital importancia que contribuyó a la muerte, dice: mesaron su barba. La palabra mesar significa arrancar. Dice que arrancaron el cabello o la barba. ¿Sabe por qué arrancaban? Muchos se preguntaban, pero ¿por qué tuvieron que arrancarle la barba al Señor? Lo que pasa es que en la cultura oriental, la peor humillación
es arrancarle la barba al hombre. No sé si usted ha podido ver cómo estas personas generalmente usan la barba larga, ¿cierto? Porque ella destaca su virilidad, su dignidad de un hombre respetado, honrado, un hombre de valores, de principios. Esto en su cultura oriental del Medio Oriente le da honra a la persona, respeto. Y cuando alguien se quita su barba o se la afeita es porque está viviendo un luto, porque algo o se fue, se humilló, o sea, una humillación terrible que le hicieron, una deshonra quizás en su familia a uno de sus hijos, de sus hijas. Entonces ellos se la afeitaban o se tapaban la barba. Eso le hicieron a Jesús. Precisamente Dios mismo había ordenado en el Antiguo Testamento que habría que dejarse de crecer la barba, ¿cierto? En los varones. Y también había ordenado el Señor que esa barba les daría honra, respeto a los varones. Mire lo que dice Levítico 19:27. Alguien que por favor lo lea, para que vayas conociendo a ver un líder. Ahí entendemos por esta razón por qué los judíos la dejaban crecer y se esmeraban en cuidarla. Pues Dios había ordenado que los varones no se cortaran la punta de la barba. ¿Qué dice Levítico 19:27? ¿Sí ve? O sea, era una orden de Dios. Y esa orden Israel la acataba, la respetaba. Por eso afeitarse la barba o cubrirla en aquella época una señal de humillación, de pesar, de luto. Y arrancar la barba fue lo que le hicieron a Jesús. ¿Para qué? Para humillarlo. Y no solamente humilló a Jesús, sino que fue dolorosa. ¿Usted sabe lo que es que le arranquen la barba así lentamente? Afeitada no hay problema, no duele, pero se la arrancaron. El dolor fue espantoso. Imagine cómo le quedó el rostro a Jesús. Y todo para brindarnos salvación a usted y a mí. Todo para darnos un bienestar en la eternidad. Todo para disfrutar ahora la paz de Cristo. Isaías 56, mire lo que dice. Mire todo lo que sucedió en la cruz. Por eso es importante que entiendas qué significa la cruz. ¿Por qué hay que buscar a Dios? Yo pienso que la mejor forma de recompensarle o de devolverle a Él es volviéndonos a Él. Dice Isaías 56: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Terrible. Dio su rostro. A Él no le importó darlo todo por usted y por mí. Por eso cuando Jesús ve a alguien que no agradece la salvación que le dio, el perdón que le dio, ¿cómo cree que se pone Él? Se contrista. Su espíritu se contrista cuando usted no camina como es delante de Dios, cuando usted no renuncia a hábitos malos, cuando usted no deja el pecado, sabiendo todo lo que Él hizo por usted y por mí. Dice que no escondió su rostro de injurias y de esputos. La palabra esputos, escúchame bien, es cuando a usted lo escupen,
Todo eso tuvo que vivir el Señor. Él dijo: no, yo voy a resistir por Pedro, por Juan, por Jacobo, por María, por Teresa. Que me escupan la cara no me importa, pero lo voy a resistir porque lo amo. Todo esto lo resistió el Señor. Usted sabe que para el pueblo judío escupir en presencia de otro es un insulto. Mucho más quizás escupir a alguien que se conocía como un hombre justo, verdadero, santo. ¿Cómo se...? Bueno, voy a preguntar algo. ¿A cuántos los han escupido? Levante la mano. ¿Ninguno? O sea que por ahí, cuando traicionaste a la novia, la escupieron y ahí sí no dice, ¿no? Cuando usted escupe es una humillación, un desafío, ¿cierto? Terrible. A veces medito un momento y digo: Señor, impresionante todo lo que resististe. Le digo una cosa: usted como cristiano en cualquier momento lo pueden escupir. A ver qué vas a hacer. Ahora, no es que de una vez vayas a rayar la macheta en el piso y no, y es que me escupió, vamos a ver. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dice Isaías 53, el que leíste hace un momento? Usted no está exento a que esto le suceda. En cualquier momento alguien lo puede bofetear, escupir y ¿qué? Y diga, ¿qué tienes que hacer? ¿Lo resistirías? Pastor, yo no sé. Es que como a mí cuando me ofenden yo cambio y me desconozco. Sí, hay algunos que se desconocen porque se les saltan los ojos, se ponen pálidos, parecen un semáforo verde, se les sale espumita por la boca de la ira y vienen a la iglesia, son cristianos. Usted ve que aquí Jesús se levantó y le dio. No. Por eso es que usted tiene que ser un hombre y una mujer, yo le llamo todero, que resiste todo. Hay cristianos que son endebles. Se enteraron de que alguien levantó una calumnia y se echan a morir. Me muero, no resisto. No, es que no puede ser, porque hablan de mí. Si es que hablaron de Jesucristo, pregunto, ¿será que no hablarán de nosotros? Claro que sí. Y mire, siéntase bienaventurado cuando alguien hable de usted. Quiere decir que va bien, que le está haciendo mella al diablo. Satanás fue vencido. Ahorita son aletazos de ahogado ya, porque Cristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Y le pueden levantar contra usted falso testimonio, hablar de todo, o sea, herirle con palabras, escupirlo, cachetearlo, como dicen así más claro. Y usted tiene que quedarse quieto y quieta. No hagas nada. Quizás alguien te humilló esta semana, te maltrató con palabras, pero tienes que tener en cuenta esto que hizo Jesús. Isaías 53, los primeros textos, dice que él enmudeció, guardó silencio, fue humillado. ¿Y qué? Resistió por amor a la humanidad, por amor a usted y a mí. Mateo 26, 67 dice que recibió esputos, lo escupieron. Todo esto le hicieron a Jesús. Terrible. Pero hay muchos que han olvidado los resultados de la cruz. Han olvidado la cruz. La tienen como un simbolismo, pero nunca viven el resultado de ella. Eso es como el que abre la Biblia en su casa, en el Salmo 91. Cree que al abrirla ya están los ángeles regados ahí. Sí trae protección, pero en aquel que la vive.
muchos que la tienen como simbolismo. Hay una Biblia grandísima abierta, o la cruz de palo ahí. La cruz la colocan donde se va un carro a un abismo, ahí colocan una cruz de mataron fulanos a muerte. Pero qué bonito es saber el resultado. ¿Qué dice Mateo 26:67? Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Así, mire. ¡Pah! Pobrecito el Señor. Y le daban ¡pah! Y yo soy de que amado, neriño soy de. Y él guardó silencio. Y se acaban los romanos. ¡Pah! ¿Resistirías? Uy, no, pastor, yo tampoco, no, tampoco. Yo no soy manco, pastor, soy cristiano, pero no. Le daban de puñetazos. Y otros lo abofeteaban, lo cacheteaban. Él era Dios, había podido hacer así y lo destruía en el momento. Pero Él quería enseñarnos que tenemos que ser mansos, pacientes, dejar que Él pelee por usted y por mí. Él tenía a su disposición el cielo, todos los ángeles, todo, porque ahí estaba el creador de todo. ¿Y usted vio que levantó algo, agarró una piedra, un palo para defenderse? Yo quiero que entiendas esto. La cruz nos quiere llevar hasta donde llegó Cristo. No a que lo vayan a crucificar ahora en una cruz, no, porque el sacrificio ya fue eso. Pero sí a que seas una persona de este estilo, como Cristo, paciente, un hombre santo. Dios quiere llevarte a ser una mujer santa, genuina, verdadera. Dios quiere llevarte que hayan cambios en su vida. Por eso dejó a su hijo como ejemplo. Cuando usted se levanta a hablar de un hermano o hermana suya, prácticamente está escupiendo el rostro del Señor. Mucho cuidado. Nunca se preste para eso, porque eso trae maldición a su vida. Uno de sus pequeñitos, dice la palabra, ¿no? Cuidado. Aprenda de la cruz. Aprenda de la cruz. Dice que le pusieron una corona de espinas. Esa corona iba entretejida. Eran largas espinas que se usaban en aquella época para encender fogatas. Eran grandes. Tejían eso. La historia dice que no era específicamente una corona, sino como en forma de casco que comenzaba desde la nuca y cubría hasta la frente. Se la incrustaron al Señor así. Y aún así le daban puñetazos y bofetadas y lo escupían. Todo eso lo vivió por usted y por mí. Juan 19:2. Mire lo que dice Juan 19:2. Para que vayas entendiendo el precio que Él tuvo que pagar para que hoy estés aquí. El precio que Él tuvo que pagar por usted para que usted le pague mal, con indiferencia, con pecado, sabiendo todo lo que vivió por usted. Esa es la cruz. Yo podría decir, si alguien tiene la cruz en su casa, viva lo que enseña la cruz: santidad, amor a Dios,
perseverancia, fidelidad. Es reconocer el sacrificio de Cristo en el madero. Sería volverse a Él y vivir lo que dice su palabra. ¿Qué dice Juan? Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Ahora hablemos de la salud de Cristo. Pregunto, ¿usted cree que Jesús era un hombre atlético con buen físico? ¿Qué dice usted? Claro que sí. Trotaba, caminaba. Toda una noche caminaba. Antes de ir a la cruz el jueves antes, se fue a las 9 de la mañana para llegar donde le harían el juicio el viernes a las 9 de la mañana. Caminó toda la noche y parte de la mañana. Luego que estaba en el lugar donde se hacía el juicio, caminaba 4 kilómetros, 2.5 millas, 4 kilómetros. Tenía un buen físico. Si Jesús no hubiese tenido físico, difícilmente había aguantado para caminar del pilar donde lo azotaron hasta el lugar de la crucifixión. Era un hombre con un físico, mire. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, mantener un buen físico, hacer deporte. Yo le pregunto, ¿usted cree que el trabajo que él hacía con su, podríamos decir, un hombre que hizo papel de padre, que fue José, carpintero? Pregunto, ¿será que ese trabajo de carpintería requiere de para alzar tablones? ¿Cierto que sí? En esa época no había el winchi, no había el montacarga para la madera, no, era solo, vean, el serrucho era aire. Y el Señor, mire, el Señor tenía una fibra. Él usaba bandas encima, se le notaba, pero era un hombre con un físico extraordinario. Era un hombre hermoso, bien parado, con mucha musculatura. Desde ya se venía entrenando porque el ministerio que él recibió requería un hombre saludable y fuerte. Todo el que es llamado al ministerio, Dios le va a pedir que sea un hombre sano, fuerte, vigoroso, para testimonio y que pueda resistir. No es como dicen por ahí, no, el pastor es reconocido por esto. No, señor, la barriguita nada. ¿Qué cree, que Jesús era barrigón? No. Abdominales. Caminaba. Ahora los ministros, si caminan 1 hora, 2 horas, no pueden. Hay que caminar, hay que hacer deporte, amén. Era una salud impresionante la que él tenía. Era una salud digna de imitar. Caminaba toda Palestina predicando el evangelio. Andaba día y noche. Tenía una salud buena. No padecía ninguna enfermedad. Él no tenía una constitución débil, era una constitución fuerte. Por eso es razonable suponer que Jesús tenía un buen estado físico. Antes de que él emprendiera su caminata hasta el lugar del juicio, se dispuso a caminar toda la noche. Él era muy puntual en las citas que le hacían las leyes, porque él debía ser testimonio. ¿Sí ve? Hablemos de la agonía en muerte física sobre la cruz, y usted va a entender que él tenía una salud impresionante. Había una costumbre en la época que el condenado debía cargar desnudo su propia cruz.
¿Sí ve hasta dónde tuvo que llegar el Señor? Pregunto, ¿cree usted que el Señor tuvo que cargar la cruz de nudo? ¿Qué dice usted? Claro que sí. Imagínese cargando esa cruz en su cuerpo, desde el poste de los azotes hasta el sitio de la crucifixión. Tenía que ir fuera de la ciudad, fuera de las murallas. ¿Sabe cuánto pesaba la cruz completa? Apunte ahí, 300 libras. ¿Equivale a cuánto? 150 kilos. La sola parte aquí donde iba la cruz, lo doble, pesaba 75 libras. Lo que llevaba aquí en su hombro. Pregunto, ¿sería que él tenía una buena constitución? Claro que sí. Cargar ese peso después de azotado, las caídas que tuvo, los puñetazos que le daban, la corona de espinas. Tiene que ser uno de aguante, ¿o no? ¿Cuántos son de aguante? ¿Seguro? ¿Sabe qué sucede en usted en este momento? Está llevando su cruz. ¿A qué físico? Tanto físico, espiritual, para llevar la cruz. ¿O qué cree? ¿Que la cruz es fácil la que lleva? Soportar traiciones, esputos muchas veces, indiferencias, calumnias, enfermedad. ¡Eso es la cruz! Y usted no se puede rendir. Por eso es que hay muchos que creen que los cristianos se volvieron ¿qué? Masoquistas. Les dan y siguen. Hemos conocido qué es la cruz. Cuando alguien no conoce los beneficios de la cruz, el resultado de la cruz, renuncia a su hogar, renuncia a la empresa fácilmente, renuncia a los hijos, renuncia a la iglesia, renuncia a todo. Pero cuando hemos tenido conocimiento de la cruz, la palabra dice que el que pone su mano en el arado no mire atrás, mejor siga con su cruz. Pastor, es que yo no aguanto ese hombre, es una cucaracha, es lo peor, lo odio, soy infeliz, me maltrata. Esa es su cruz. ¿Quién le mandó? Su mamá le dijo: no te cases, hija. No, es que estoy enamorada, es que lo amo. Ahí está su amor. Continúe, que Dios se lo va a cambiar más adelante. Pero no se rinda. ¿Crees que por otro lado va a ser mejor? No. La única forma de que sea mejor es que Cristo se lo cambie de pie a cabezas. En lo espiritual, ¿no? En lo físico, pues, a no ser que le dé bisturí. Pero Dios quiere cambiarlo primero. Es una cruz. Y aún así tenemos que amar al Señor, pedirle fuerzas. ¿Por qué cree que el salmista le dijo que aumentara sus fuerzas como las fuerzas del búfalo? Es que esto requiere de fuerza físico. Si usted no hace deporte, en esa cruz que llevas se envejece rápido y te mueres. Lo mejor que puede hacer cuando esté demasiado ya estresado en su casa, sí, ore, pero salga, trote, haga algo. Agarra respiración y se impulsa otra vez. Pero de que llegas al cielo, llegas. No se va a rendir. Porque más poderoso es el que está en nosotros, dígalo, que el que está en el mundo. Aplaude al que vive. Aleluya. No era fácil el peso que el Señor tenía que llevar. El Señor derramó su cuerpo como las aguas,
todo por usted y por mí en la cruz. Antes de llegar a la crucifixión, la costumbre de los romanos era acostar la cruz, amarrar a la persona, ¿cierto? Y luego le daban la vuelta y la soltaban con cruz y todo, y él caía de cara y la cruz encima, ¡pah!, para poder hacer un arreglo en la parte donde iban a clavar sus pies. Y luego voltea otra vez, voltea, ¡pah! El Señor se cayó durante el camino con la cruz y le caían con azotes. Cada azote que le caía le arrancaba un pedazo de su espalda. Se le veían las entrañas. Por eso mire lo que dice el Salmo 22, 14 al 15. El que no sabe de la cruz vive en el mundo afuera pecando, fornicando, adulterando, visitando a los hechiceros, sirviendo el satanismo, y tienen la cruz, pero no la conocen. Yo soy ti. Pero qué bueno conocerla, saber el resultado de ella y el poder que se desató a través de ella. ¿Qué dice la palabra? Salmo 22, 14 al 15. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de las ¿qué? Entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en él polvo de la muerte. ¿Sí ves? ¿Hasta dónde llegó el Señor? ¿Para que te sigas portando mal con Él? ¿Para que sigas con actitudes negativas, hábitos malos todavía en su vida? Cuando alguien vuelve a practicar esto es porque no ha reconocido este sacrificio. Y cuando alguien pisotea la sangre del Cordero, como dice Hebreos, ¿qué viene? Una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a sus adversarios. Es que el hermanito se murió tan joven. ¿Qué pasó? Pero se miraba bien. Algo pasó. Algo pasó. Él pagó un precio impresionante. Todo esto Jesús lo padeció en lugar de nosotros. ¿Qué dice el primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 24? Cuando dice que ha sido derramado como agua, yo pienso que el exceso de sangre acumulado en el corazón de una persona torturada de esta forma produce obstrucción de la circulación, la cual se une con la fiebre traumática y el tétano. Entonces, con el agotamiento que tiene la persona, termina por morir rápidamente como víctima. En aquella época se acostumbraba a romperle las piernas a los seres humanos con martillos. Al Señor no le rompieron ni un hueso, porque Él tenía todo controlado. El mismo soldado romano lo tuvo que reconocer, ¿se acuerdan? Pero ¿qué dice el primer libro de Pedro 2:24? Quien llevó al mismo nuestros pecados en su cuerpo y lo llevó sobre el madero, escúcheme bien, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Aleluya. El poder que se desató de la cruz. Ahora sí entiendes por qué la cruz. Yo pienso que todo esto que Jesús padeció en lugar de nosotros, lo padeció como si fuera el peor criminal.
¿Y sabe por qué lo hizo? Para pagar nuestros pecados. Por eso cada vez que usted va a la Biblia y encuentra ese relato bíblico, usted se va a dar cuenta del inmenso amor de Dios. Entenderás el amor de Dios hacia su vida, hacia todos nosotros, un amor incondicional. No le importó darlo todo. No le importó que le sucediera todo esto que le mencioné. No le importó vivirlo con tal de que fuéramos libres del pecado, de la maldición que asedia a la humanidad. Si alguien tiene duda del amor de Dios, simplemente levante su mirada hacia la cruz. Hoy con esto que usted recibe, mire la cruz donde vaya y vas a saber qué sucedió en la cruz. ¿Por qué Él resistió la cruz? Por eso de la cruz se desata el poder más grande. Todo lo que usted necesite de sanidad, liberación, escúcheme bien, lo vas a encontrar en la cruz. Porque ahí murió Jesús. Todo esto que le he hablado es la muerte física de Jesús. Tuvo que padecer porque era necesario. Su muerte espiritual, usted dirá, uy, pero ¿cómo así la muerte espiritual de Cristo? Sí. ¿Sí saben que Él padeció muerte espiritual? Yo quiero que usted analice esta palabra bien. Él tuvo una muerte física y al igual tuvo una muerte espiritual. Y qué importante es poder entender esto. Amén. La muerte espiritual de Jesús ocurrió en el huerto del Getsemaní. Y usted dirá, uy, pero ¿cómo así? Muerte espiritual no puede ser. ¿Sabes por qué? Porque allí en el monte Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, el Padre proveyó el cordero, el que tenía que morir por usted y por mí, el que iba a redimir todos los pecados de la raza humana, que no era fácil. No era fácil. La Biblia dice que Jesús fue el cordero sin mancha y sin contaminación. Él ofrendó su vida por la raza humana. En esencia, el Padre le dijo, hijo, tienes que cargar con todos los pecados del mundo, porque tú eres el cordero. Entonces yo pienso que nadie puede imaginar cómo el Hijo de Dios, puro, santo y sin mancha, sin pecado, de pronto aceptó recibir sobre sí mismo toda la inmundicia del mundo. Literalmente se convirtió en el basurero del mundo. Se hizo maldición. Y lo hizo por usted y por mí. Todo esto ocurrió en la cruz. Amén. ¿Qué se arroja en un basurero? Las porquerías más grandes. Por eso Él en el huerto exclamó las siguientes palabras. Mire lo que dice Mateo 26:39. Eso no fue fácil. Esto para que entiendas lo que Él hizo por usted, para que sea un verdadero hombre y mujer que ame a Dios y que se santifique y que lo busque y que no siga siendo un falso, declarando soy esto cuando no lo eres. O eres frío o eres bien caliente. ¿Qué dice la palabra?
Mire lo que dijo Jesús: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. No sé si usted considera que el dolor físico experimentado por Jesús en el Calvario fue horrible. Fue algo espantoso. Fue un sufrimiento terrible. Hubo sufrimiento espiritual. ¿Sabe por qué? Porque Él tuvo que cargar el concentrado nauseabundo del pecado. Tuvo que cargarlo todo. La suciedad del ser humano. Tuvo que cargar la iniquidad, la maldad humana, acumulada a través de todos los tiempos, edades y generaciones. Él las llevó en su cuerpo. ¿Y qué cree que pasó? Llevó todas esas maldiciones, llevó la mentira en su cuerpo, llevó el rechazo, las maldiciones generacionales, llevó el robo, el aborto, los asesinatos, los abusos sexuales, enfermedades, idolatría, brujería, satanismo y muchas más. Jesús no solo se hizo pecado, sino que ¿qué? Sino que fue hecho naturaleza pecaminosa. Se hizo pecado por usted y por mí. Se hizo naturaleza pecaminosa. En otras palabras, Él bebió la copa, y cuando la bebió se estremeció por la oscuridad tenebrosa, por la sustancia que contenía. Por eso yo pienso que el Señor exclamó esta palabra cuando se sintió solo, cuando el Padre se apartó. Porque el Padre o Dios no puede estar donde hay naturaleza pecaminosa. Mucho cuidado en que tengas todavía naturalecita por ahí pecaminosa, que todavía le jala al vicio, que todavía le jala a la concupiscencia, a las lascivias, a estas cosas que dañan el cuerpo, a la lascivia, lujurias, fornicaciones. No sea que todavía haya naturaleza pecaminosa en su cuerpo y por eso Dios tenga que alejarse muchas veces y dejarlo padecer un tiempito. Que las cosas no le salen bien, ¿qué pasará? Que trabajo y nada, no surjo. Que hasta la mujer me la quitan, ¿qué cree? Naturalezas pecaminosas que tienen que irse de su vida. Jesús, llevando toda esta maldad tan espantosa, en Mateo 27:46 exclamó las siguientes palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por primera vez y única vez el Padre y el Hijo se separaban. Escúchelo. Por primera vez y única vez el Padre y el Hijo se separaban. ¿Sí ves? Porque la iniquidad del hombre siempre va a levantar una barrera entre ellos. Por eso fue un momento terrible para Jesús. No fue un momento de comunión con Dios. Murió espiritualmente, porque Dios se apartó, el Padre se apartó de él. Tuvo que morir en ese momento. Muy diferente a los anteriores mártires. Ellos murieron en comunión con Dios, gozándose por el sufrimiento. Pero lo que le sucedió a Jesús era diferente. Su naturaleza en ese momento era pecaminosa. Por usted y por mí. Tuvo que padecer eso. Tuvo que vivirlo.
La presencia de Dios no estuvo para inundarlo de valor en ese momento, no. Dice que él se apartó. Por eso dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Cuando Dios se separa de alguien, se muere usted espiritualmente. Algo que David temía, el salmista David, era que le faltara la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Vuélveme el gozo de tu salvación y no quites de mí, ¿qué? Tu espíritu. Aquí muere espiritualmente Jesús. Muchos mártires murieron en paz con Dios porque estaba su presencia, pero en el caso de Jesús no fue así. Dice la palabra que Jesús quedó completamente solo, apartado de la presencia del Padre y privado de su gracia. ¿Y sabe por qué? Por causa de nosotros, por causa de su vida y mi vida. Fue abandonado por el Padre. Y justo cuando el Hijo nos necesitaba, cuando necesitaba a su Padre. Por eso entender todo esto que vivió Jesús tiene que llevarnos a amar más a Dios y a odiar el pecado tanto como Él lo odia. Juan 19:30, ¿qué dice? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. En el griego la palabra consumado tiene que ver con testetai. Consumado, dijo el Señor, tetestelei, consumado. Amén. Significa estar finalizado, significa pagué la deuda, no se debe nada, está completo todo, está hecho. Ahí Dios nos dio la victoria a través de su Hijo en la cruz. Amén. Por eso en el mismo instante que Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, significando que el camino estaba abierto hacia el lugar santísimo. Aleluya. Y que entonces nosotros podemos ir al cielo a través de Jesucristo. Póngase de pie. Ese día sucedieron milagros. Muchas tumbas de cristianos se abrieron y comenzaron a caminar. Escúcheme, la cruz desata poder. Si usted le cree a Dios, Él ya pagó un precio para que su vida cambie, su hogar cambie, sus finanzas cambien, su familia cambie, sus hijos cambien, su hogar cambie. Todo, ya hubo un precio. Ya está pago, dijo Jesús, consumado es. No le debo nada a nadie. Todo lo que le hoy he hablado fue lo que Jesús tuvo que pagar por usted y por mí. Más adelante voy a hablar sobre la resurrección. Todo lo que Dios quiere que entendamos, el significado de la resurrección. Hoy hemos hablado sobre todo lo que Él padeció, lo que Él vivió, lo que Él sufrió, y cómo Dios quiere bendecirnos a través de todo eso. Pero que usted nunca se rinda. Nunca se rinda. Hay un camino abierto ahora para usted. Y Jesús quiere que vayas por ese camino. Que no vaya usted a titubear ni a derecha ni a izquierda. Y que reconozcas el sacrificio de la cruz, el significado de la cruz. Y que usted tiene el poder y la autoridad para vencer, para derrocar todo lo que el diablo quiera levantar contra usted. Eso ya no vale, porque ya Cristo pagó el precio total y absoluto. Usted no puede salir corriendo cuando el enemigo quiere armarle estratagema, asustarlo
con cualquier cosa. No, usted tiene que pararse firme, porque ya alguien lo venció. Ya alguien lo venció, iglesia. Quiere decir que usted no está en derrota, sino en victoria. Quiere decir que usted nació para triunfar ya. Usted es un vencedor. Usted es un vencedor, iglesia. Tienes la victoria en tu mano. Él ya padeció por usted un sacrificio. Ya no queda otro sacrificio. Por eso usted tiene la autoridad para atar y desatar aquí en la tierra. Cuando determines algo en su nombre, le será hecho. Cierra tus ojos. ¿Sabe usted lo terrible que fue cuando lo azotaron? Sus pedazos de carne salían. Su piel desgarrada, destruida. Sangre borbollaba a su costado. Arrancaron su barba. Él gritaba desesperado porque era humano. Pero todo lo hizo por usted y por mí. Por eso tenemos que andar en santidad. Por eso tienes que reconocer la cruz en tu vida y vivir. Todo lo llevó en su cuerpo. Su maldad y mi maldad la llevó en su cuerpo. Por eso tenemos que amarlo, servirlo, dar lo mejor para Él, porque Él lo dio todo por usted y por mí. A Él no le importó que su cuerpo se derramara como agua y su corazón se derritiera como cera, con tal de salvarnos a usted y a mí. Oh, Samaure Dios amé, Hirio te camane, ay yo soborei yo te chiamaure ti, yo sono ne chiamore ne amausene, ore Dios e medio ti, ora di bebere no. Isonio che voreni, ai Dio di Jehová, voreni vasoreti, io ore Dios amor. Adórelo y dígale gracias por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Y si tienes que pedirle perdón a Él, pídele perdón. Porque si has tenido naturaleza pecaminosa todavía en su vida, es porque necesitas todavía conocer el resultado de la cruz. Si todavía vagas en las cosas pecaminosas que el mundo ofrece, el propósito de esta palabra que Dios te ha dado es que tengas un cambio y que puedas gozar de su gracia y su bendición. Dígale: Jesús, perdóname. Dígale: perdóname, Jesús, porque no he valorado tu sacrificio en la cruz. Dígale: me he portado mal delante de ti, he sido indiferente, he practicado el esputo, aún todavía escupiendo quizás tu rostro. Pídele perdón a Dios. Todo esto Dios te lo enseña porque quiere darle una respuesta a sus peticiones. Mientras no haya un cambio en su vida, difícilmente Dios te responde. Ponga su mano en su pecho, por favor. Y si alguien en esta mañana dice: yo quiero vivir como Dios manda que viva por ese sacrificio en la cruz. Personas que han quizás venido por primera o segunda vez, diga conmigo: Señor Jesucristo,
Yo reconozco que te he fallado y que he pecado delante de ti. Hoy vengo a pedirte que me perdones, que me limpies y me purifiques con tu sangre preciosa. Esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario por mí. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Amén. Gracias, Jesús. Siga adorándolo. Canta conmigo esta alabanza que dice: el Espíritu de Dios está en este lugar. Gracias, Señor. El Espíritu de Dios está. Levanta tus manos y adórale. Dígale gracias porque ahora tu Espíritu nos acompaña. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Dígale gracias, Dios, Está aquí para limpiar. por dar a tu Hijo por mí. Está aquí para guiar. El Espíritu está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar.